Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashefe. Una vez más desde KMC Internacional Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México. Confiando y esperando que te encuentres bien bajo la dirección de nuestro Elión. Y pues aquí estamos, ahora sí, en un nuevo ciclo. Es un año civil nuevo. Estamos en el 2022 y estamos en el 5 de enero del 2022. Eh, pues ahora sí que según el calendario, según el sistema que nos rige, estamos en estas fechas. Y pues bueno, ahora sí que continuando con este nuevo calendario que tenemos, pues iniciamos con lo que viene a ser Bamidbar en el desierto y recordamos en esta ocasión lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es Balaam, que era precisamente un profeta que se vendía al mejor postor, y sabemos que Balac, el rey Balac, lo había pues contratado para maldecir a Israel. Y precisamente pues él lo intentó varias veces, ofreciendo inclusive sacrificios para ver si era posible que el Eterno pues le diera palabra de bendición. Sin embargo, cada vez que lo intentaba salía bendición. Entonces aquí nosotros pues recordamos por qué el Eterno pues hacía esto, ¿verdad? El Eterno hacía esto de poder bendecir a Israel, porque Israel era un pueblo Kadosh. Eso era lo que lo hacía invencible a los enemigos, a los ejércitos, y por lo cual Balac el rey estaba pues obsesionado, determinado a, si no podía vencerlos por la fuerza, iba a buscar otras formas. Y vemos nosotros precisamente que pues Balaam dio, así que comunicó el secreto en el cual precisamente lo que es Israel podría perder la victoria, y eso era no siendo Kadosh, no siendo un pueblo apartado, consagrado para Yahweh. De esta manera nosotros vemos precisamente cómo lo logra. Y entonces, pues mandan mujeres, tanto de Moab como de Madián. ¿Para qué? Para que fueran a seducir a los hombres, y vemos nosotros precisamente cómo sí, efectivamente, pues llegaron con los principales, porque fue ahora sí que su primer blanco, los principales de Israel. Y a su vez pues vimos nosotros cómo hubo, pues después de aquella fornicación que causaron a aquellas mujeres, después de eso pues hubo lo que viene a ser una plaga con la cual murieron casi 24,000 hombres, los cuales habían caído en estas redes de estas mujeres hermosas, ¿verdad? Que tenían una gran belleza, pero era con un propósito, y ese propósito era precisamente de seducir al pueblo, seducir a aquellos hombres que eran hombres fieles de Yahweh, y pues ahora sí que cayeran en lo que es la idolatría, adorando dioses falsos. Y entonces de esta manera lamentablemente pasa esta situación. Recordamos el celo de Pinjas,
el hijo de Eleazar, nieto de Aarón, sumo sacerdote, el cual también era un sacerdote y atravesó a un israelita y a una madianita eh, por el vientre. Y de esta manera fue como cesó lo que era la plaga que evitó que pues más personas murieran. Y eso fue precisamente por el celo de un solo hombre, de un solo sacerdote. Aquí nosotros podemos ver algo importante. Si aquí se detuvo la plaga al momento de haber el celo de un hombre, ¿qué podríamos nosotros lograr cuando todos somos hombres? Hombres que somos, que podamos ser celosos, celosos con las cosas del Eterno. Si nosotros vimos cómo hubo esta situación en la cual cayeron tantos y estaban muriendo y muriendo a causa de esa perdición, entonces por esa ira que desató ese pecado delante del Eterno, entonces podríamos nosotros meditar en ello, ¿verdad? Si ese celo de un solo hombre detuvo la muerte, ¿qué vendría a ser el celo de dos? El celo de 3, de 4, el celo de 10, el celo de 20, porque estamos hablando de 24,000 personas que perdieron la vida a causa de esto. Entonces, por ello es importante que nosotros podamos reflexionar en eso. Nosotros tenemos que tener cuidado de tener celo con las cosas que sabemos que al Eterno no le agradan y poder mantenernos firmes, fieles hasta el final, porque pues vemos nosotros, hemos estado viendo cómo Israel ha estado pasando por diferentes pruebas y pues han ido cayendo cada vez más. Entonces, pues hasta que, pues sí, sabemos nosotros que el camino que el Eterno nos invita a caminar no es un camino fácil, no es un camino imposible, es un camino difícil realmente, pero no imposible con su ayuda. Y por ello, Él nos manda precisamente a que nosotros podamos tener esa oportunidad de poder mantener esa fidelidad. Y entonces la verdad es que esto nos hace pensar, ¿verdad? Mucho cómo realmente es importante que pues nosotros recordemos tener ese celo como sacerdotes que hemos sido llamados a hacerlo y pues tener cautela con las mujeres que nos muestran su belleza, ¿verdad? Formas diferentes, novedades que nos pueden hacer caer. Y esto recordando que las instituciones religiosas son aquellas que nos están hablando del ser mujer. Como la Keila, sabemos nosotros que es una mujer. De esta manera, otras grupos religiosos son también mujeres que en algún momento pues nos pueden mostrar bellezas que dijimos, qué interesante, pero no tienen nada de bíblico, no tienen un fundamento en lo que es la palabra. Entonces esto es precisamente lo que nos hace perderlo todo y caer en la muerte, así como aquellos hombres
de Sitín. Sitín, porque esto fue en Sitín. Esto es el lugar el valle de las acacias, aquel lugar donde hay muchos árboles que son de acacia. Y recordando que nosotros, el tabernáculo está hecho precisamente con árboles de acacia, ¿verdad? El tabernáculo, los altares están hechos con acacia. Algunos tenían lo que es un recubrimiento de bronce, de oro, y pues realmente todo para qué, para enseñanza. Y bueno, nosotros sabemos que la madera de acacia es una madera que se le considera una madera incorruptible. Es muy difícil que se pueda desgastar, que pueda, a diferencia de otros árboles, de otras maderas que se empiezan a como a pudrir mucho más rápido, esta es muy fuerte, y pues aún con climas bastante fuertes. Ahora sí que pues un desierto es un clima bastante fuerte, y por ello precisamente los árboles de acacia son unos de los cuales se dan en el desierto, y por ello el Eterno escogió al árbol de acacia. ¿Por qué lo escogió? Porque nosotros recordamos que todo hombre es como la madera, como un árbol, ¿verdad? Entonces, aquel hombre que está conociendo de su palabra es un hombre que está creciendo en él. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aquellos de Israel, por qué cayó en esa desgracia, la cual les trajo tanta muerte si ellos estaban en Sitín? Bueno, nosotros sabemos que mientras estamos en el recorrido del desierto, hemos sido la misma caminando como Keila. Son las diferentes etapas que pasa la Keila a través del recorrido por el desierto hasta llegar a ser uno con Mashiach, que es estar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, donde emana leche y miel. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros tenemos lo que es pues este lugar, estar dentro de, pues por supuesto que estamos protegidos, pero no por el hecho de que estemos en el lugar de los santos, en la Keila, Kedoshim, pues significa que no debamos de estar alerta. Por ello, este ejemplo es muy importante recordarlo, porque estando estos hombres y estos principales hombres de Israel, por algo los escogieron. No iban a escoger a un hombre que fuera rebelde, a un hombre que no fuera temeroso de Yahweh. Fueron principales de Israel, por algo tuvieron mérito. De esta manera, ellos estando en Sitín, allí fue donde lamentablemente cayeron. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos recuerda que aunque estemos en lo íntimo de Yahweh, en lo que es lo Kadosh, en un ambiente Kadosh, entre los Kedoshim, entre su pueblo, y aun cuando nosotros podamos llegar a ser parte de ese gran pueblo, ¿verdad? No significa que debamos nosotros perder la guardia, perder la cautela, la prudencia. Siempre tenemos nosotros que permanecer atentos, cuidándonos unos a otros, ¿verdad? Cuidando nuestra propia vida,
por supuesto, principalmente. Entonces, ¿para qué? Para no tropezar, no tropezar. Y si en un momento dado tropezamos, inmediatamente hacer teshuvá, levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar adelante, hacer lo que se tenga que hacer, porque es muy importante que nosotros, pues sí, lleguemos hasta el final y no nos quedemos en el camino, en la muerte, sino que continuemos firmes hasta recibir la corona que se nos ha prometido. Entonces, bien, vamos a continuar. Vemos nosotros que también, aparte de ello, aparte de esta situación, pues después de que hubo esta situación, esta plaga, ¿qué pasó? Después de esta plaga, pues llegamos a Bamidbar números 26, en el cual precisamente el Eterno habla con Eleazar y Moshe. Entonces, de esta manera, pues les dice que tienen que hacer un nuevo censo. Y en este nuevo censo, pues sí, hemos visto cómo han estado muriendo muchísimas personas, y cuando se hace este censo, ya no estaban aquellos incrédulos que dijo el Eterno que no iban a entrar a la tierra prometida. Ya no estaban, ya no aparecían en el censo, solamente aparecieron sus hijos, pero ellos ya no aparecieron. Se cumplió la palabra de Yahweh, que iban a morir en el desierto. Entonces, de esta manera, una vez nosotros viendo esta situación, entonces pues vemos cómo ellos están ya casi a un paso de tomar lo que es la tierra prometida, y al paso de poderla tomar, fallaron. Por eso nos dice la palabra que pues es importante que no nos sintamos, ¿cómo dice? Que hasta los escogidos serán desviados. Por eso es muy importante que nos mantengamos alerta, todos, que no pensemos, que no nos sintamos seguros, sino siempre hay que tener mucho cuidado, porque lo que está en juego es muy valioso, y pues sería una lástima muy grande perderlo. Por eso es muy importante que todos podamos recordar esto el día de hoy. Ahora vamos a continuar. ¿Qué sucedió después de ello? Aquí nos dice la palabra que pues después de que ocurre esta situación del censo, se da también lo que es la instrucción sobre la repartición de las tierras de Israel. Y en esa ocasión, las hijas de Zelofat, un israelita que había muerto en el desierto, pero no por rebelión, sino simplemente por muerte natural, él muere precisamente en lo que es ¿cómo se llama? En el desierto, pero este hombre no tuvo hijos, y Moshe dio la instrucción de que se iban a entregar las tierras a los varones, Entonces, por ello ellas van con Moshe, con los principales de la comunidad, y pues exponen la situación y dicen que su padre nunca tuvo hijas. Y Moshe checa con el Eterno, habla con Adonai, le dice la situación, y él está de acuerdo
en que se puedan entregar la tierra a estas mujeres. Y es de allí, como dicen, bueno, si un hombre no tiene lo que es varón, se le entregará a su hija. Y si no tiene hija, entonces se le entregará a lo que es a su madre, a su tío, a su tía. La cuestión es de que esa tierra no se va a quedar sin un familiar. Al Eterno le parece justo y de esta manera se hace. Entonces, pues sí, realmente es muy importante esto. ¿Por qué? Porque aquí nos habla acerca de la equidad, de lo que viene a ser, como en el Eterno nosotros no somos menores o de menor valor delante de Adonai por el hecho de ser mujeres. Y vemos nosotros que, pues lamentablemente en muchos grupos se maneja lo que es, pues sí, el ver a la mujer de una manera menor o de un nivel más bajo. De esta manera el Eterno nos muestra y nos recuerda cómo la mujer tiene su lugar para Él, tiene un lugar de dignidad para el Eterno, y esto es muy importante que nosotros lo podamos recordar y tomar en cuenta. Entonces, después, ¿qué ocurre después de que pasa esta situación? Bueno, después de esto, entonces, pues, fíjense que estamos recordando, por supuesto, como está escrito, vamos versículo por versículo, etcétera. Pero si ustedes observan, pues pasaron muchísimos años, pasaron muchos años, porque estamos recordando que en el desierto estuvieron 40 años los israelitas, vagando en el desierto de un lado a otro, dando vueltas realmente. ¿Para qué? Para que muriera aquella generación rebelde y pudieran entrar aquellos que el Eterno quiso que tomaran la tierra prometida, aquellos que sí creyeron en Él, que sí creyeron en sus promesas. Y por ello precisamente Adonai pues les dio lo que viene a ser ese gran beneficio, esa gran verajá de poder entrar. Como nosotros sabemos, fue Josué y Caleb los únicos que entraron a la tierra prometida. Entonces, aquí también, después de que ocurre esta situación, después de que se entregan las tierras a estas mujeres, hijos de Zelofat, ¿qué pasa? Que el Eterno le dice a Moshe. Bueno, esto ya lo vemos en lo que es Números 27. Y en Números 27 vemos nosotros cómo el Eterno, pues sí, dice a Moshe que suba a lo que es la sierra de Abarim y que una vez, y que vean la tierra, cuán grande es, qué rica es, y pues que la vea, y que después de que la vea, pues se va a reunir con su hermano Aarón, ¿verdad? Y pues le recuerda que esto fue por causa de no darle la gloria al Eterno cuando les habían dado el agua en lo que es las aguas de Meribá. Entonces aquí nosotros, pues, la verdad es de que es algo fuerte lo que le dijo el Eterno, aunque Moshe ya lo sabía, por supuesto, el Eterno ya se lo había dicho, pero sí, dicen que no hay
plazo que no se cumpla, ¿verdad? O fecha. Aquí pues sí, vemos que el Eterno le dice esto y entonces Moshe pues dice, obedece a Moshe y le dice a lo que es el Eterno que él pues dice sí, sí Señor, y le pide a Moshe, al Eterno, le dice que nombre a un hombre para que este hombre pueda dirigir a su pueblo. Y le dice que para que el pueblo no ande como ovejas sin pastor. Se preocupa Moshe por la comunidad, por ese pueblo que ha llevado. Y eso es algo muy importante, porque Moshe, pues vemos nosotros que por esta situación de no haber tenido lo que es ese darle la gloria al Eterno, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, aquella tierra en la cual él dirigió al pueblo y pasó gran parte de su vida, podríamos decir que la tercera parte de su vida, los guió porque fueron los 40 años prácticamente que estuvieron en el desierto y 40 años primero en Egipto, 40 años en Madián y luego 40 años guiando a Israel por el desierto. Entonces aquí nosotros podemos ver que sí, fue algo tremendo lo que ocurrió. Y sí, nos muestra la palabra cómo mientras nosotros tengamos más conocimiento, tenemos más responsabilidad delante del Eterno. Y por ello tenemos que tener más cautela, más cuidado para no fallar. Entonces, esto fue lo que le sucedió a el siervo Moshe. Y entonces, pues el Eterno le dice a Moshe que escoja a Josué. Que escoja a Josué, hijo de Num, para poder guiar al pueblo a lo que es la tierra prometida. Y de esta manera, ya estando con ello, con esa dirección, entonces sí, Moshe obedece al Eterno y entonces los lleva a Josué, le da la instrucciones para que él pueda guiar al pueblo de Adonai a través de esta travesía, que Moshe pueda dar la dignidad que él mismo tenía a su pueblo, guiándole en todo lo que ellos necesitaban saber, precisamente para poder eh, eh, tomar esa responsabilidad, tener el conocimiento, por supuesto la guía iba a venir del Eterno, siempre, continua y constantemente, al igual que lo fue con Moshe. Pero la instrucción y cosas prácticas y demás tenían que venir de Moshe. Y como vemos nosotros sabemos que Moshe a lo que es Josué le dio todo lo que él necesitaba para poder llevar a cabo su ministerio. Ahora Josué tenía una misión. Sabemos nosotros que Josué era un guerrero, estaba en lo que era el ejército de Adonai y pues él tenía lo que era
ahora ya no solamente era un guerrero, sino también era un hombre de Adonai, el cual iba a guiar al pueblo para continuar eh, yendo a través de esa obediencia que el Eterno pedía al pueblo. Entonces, por ello, sí tenía un papel muy importante, tenía una responsabilidad bastante grande, Josué. Sin embargo, él dijo, adelante, yo lo tomo, lo aceptó. Quizás él desconocía muchas cosas, que es lo más normal. Y vemos que al principio, pues nosotros sabemos que al principio el pueblo no le tenía mucha confianza, no lo veían de una manera como capaz para tomar el lugar. Sin embargo, el Eterno fue mostrando, fue dándole todo lo que él necesitaba y llegó a ser un líder muy grande para el pueblo. Estuvieron conquistando muchos lugares, tomando tierras, y de esta manera el Eterno le estuvo dando victoria tras victoria a Israel. ¿Y por qué? Porque Josué era un hombre que tenía un espíritu que anhelaba a Yahweh, un espíritu que él sentía ese deseo de agradarle con todo su corazón, y por ello el Eterno lo escogió. El Eterno le dijo, nombra a Josué, hijo de Nun. Y así fue. Entonces nosotros vemos cómo, pues, Adonai siempre tiene un plan perfecto, siempre deja a su pueblo, provee a su pueblo de todo lo que él necesita para poder continuar con lo que es la instrucción, la enseñanza, lo que es las entradas, las salidas, porque nosotros sabemos que cuando nosotros nos presentamos delante del Eterno, tenemos que hacerlo en los tiempos que Él quiere, no en nuestros tiempos. Por ello, Israel necesitaba tiempos para poderse presentar delante de Él, y por ello Moshe dijo, nombra a un hombre que pueda guiarlos para que entren cuando tú lo digas y salgan cuando tú lo digas. Y así es. Entonces, pues Baruch Hashem, porque Josué fue un líder, que sabía que tenía que obedecer al Eterno, y era humilde también. Sabemos que Moshe pues era muy humilde, un hombre humilde. Y Josué también. Josué también era un hombre humilde, obediente al Eterno. Y esta es la diferencia. Entonces, aquí, mientras nosotros vemos todo lo que ocurre en este relato, nosotros nos damos cuenta cómo después de ello, después de que Moshe le da la instrucción a Josué de todos los preceptos que tenía que guardar el pueblo, formas, tiempos y demás, entonces después de eso es cuando el Eterno le dice a Moshe que vayan y tomen venganza de los 5 reyes que hicieron el complot contra Israel, mandando a las mujeres para poder seducir a los hombres y que los varones de Israel cayeran en la perdición y así cayeran también en la idolatría.
perdiendo el favor, perdiendo la bendición de Yahweh, recibiendo plagas, muriendo, el Eterno mandó a ese ejército de Israel a tomar venganza contra esos 5 reyes. Los mataron a todos, incluyendo al rey Balac, que fue uno de los principales que inició el complot. A Balaam, por supuesto, fue matado a cuchillo. ¿Por qué? Porque él mostró el lado débil del pueblo, y entonces tuvieron victoria, tomaron el botín y pues regresaron. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que si los hombres de Israel hubieran sido celosos con lo que el Eterno mandaba, no hubieran hecho caso a las mujeres, se hubieran alejado, hubieran tomado sus precauciones y hubieran rechazado, aun cuando la tentación hubiera sido bastante fuerte. Allí es donde se demuestra el carácter de una persona, en el gobierno de sí mismo. Cuando una persona tiene gobierno de sí mismo, puede lograr muchas cosas. Y por ello, el tener gobierno de nosotros mismos, nos lleva a ser reyes. Y el Eterno nos ha dado la potestad de llegar a ser reyes, sacerdotes y profetas. Y lo hemos mencionado otras veces. Para poder ser sacerdote, debemos ser reyes. Una vez siendo sacerdotes, somos profetas. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? El poder recordar cuando la fuerza, las victorias que podemos tener nosotros cuando nosotros nos decidimos a gobernar nuestra tierra, a no permitir que nuestras emociones nos ganen, a no permitir que nuestras debilidades se burlen de nosotros, sino más al contrario, mostrarle a nuestras emociones que nosotros tenemos el control y no nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra convicción, nuestra decisión tiene el control y no nuestras emociones, nuestra pasión. Porque nos diferencia precisamente a nosotros el no estar en automático, reaccionando solamente, sino tomando decisiones como hombres que se gobiernan a sí mismos siendo reyes. Pues Ajim, Haverim, les agradezco su atención, que tengan una tarde de bendición. Nos despedimos y esperamos para el próximo miércoles a las 7 de horas del centro de México o 19 horas del centro de México, nos puedan escuchar la próxima semana en otra emisión de tu programa Bamidbar en el desierto. Bendiciones a todos. Shalom Ubraja.